Siguiendo un poco el video anterior, repasemos. Ya sabemos cuáles son el cálculo de las matrices de determinante de 2 por 2, o sea, de matrices de tamaño 2 por 2. Habíamos visto que es una diagonal respecto de la otra diagonal, la diferencia entre las dos diagonales, y que eso me permitía encontrar un número para decidir si la matriz era inversible o no. Si ese determinante era distinto de 0, decíamos que la matriz era inversible. Para matrices de mayor tamaño, teníamos que seguir un procedimiento bastante largo en el que elegíamos una fila, desarrollábamos con respecto a esa fila y calculábamos los determinantes menores. Si has visto el video anterior, vas a ver un ejemplo en particular. El ejemplo era en 3×3 y acá tenés el desarrollo más en general. Elegís una fila. Hay un signo que tiene que ver con la posición de cada elemento de esa fila y un determinante menor, que generalmente cuando uno va a los libros se denota la menor como la menor A y J. La menor que se obtiene al tapar, en el primer caso, primera columna, la fila 1. En el segundo caso es la fila 1, columna 2. Y en el tercer caso es la fila 1, columna 3. Cuando tapamos esto me queda una matriz menor. Y esa es esa matriz que aparece acá con sus coeficientes. Muy bien. Este determinante recuerda que la potencia, la -1 que tenemos adelante, lo podemos cambiar directamente por un signo. Y ese signo va a estar alternado. Es decir, cuando elijas una fila o una columna, podés reemplazar, en vez de poner directamente la potencia, pones directamente el signo. La otra cosa es que podés elegir cualquier fila o columna y te conviene elegir filas o columnas que tengan bastante números ceros para que el cálculo sea más rápido. Y por último, recuerda que cada uno de los términos que vas incorporando tienen 3 elementos: el signo, el valor que elegiste de tu fila o columna y el determinante de la menor. Esa definición está compactada en esta definición más general. El determinante de una matriz de n por n se calcula a través de ese desarrollo. Los determinantes de las menores se vuelven a calcular con esta misma definición, es decir, es una definición inductiva. El ejemplo que vimos en el video anterior permitía ver cómo se desarrollaba con la primera fila y el resultado daba 10. Lo puedes hacer con cualquier fila o columna. Acá tenés cuando lo haces con la columna 3. Lo interesante es que el determinante es invariante con la fila o columna que elijas. Siempre te va a dar el mismo resultado. Veamos entonces algunas propiedades. En estas propiedades vamos a denotar F y A la fila I de la matriz A y CJ a la columna J de A, para poder simplificar un poco la notación cada vez que tengamos que hacer algún cálculo. El primero que salta un poco del mismo desarrollo es que si toda una fila de una matriz tiene ceros, entonces el determinante me da 0. Es decir, un ejemplo muy fácil es poner una matriz donde aparezca en algún lugar de todos sus números. No importa que hayan en los otros números, ya veo que hay ceros en una de las columnas, por ejemplo, o en una de las filas podría ser, ya sé que es 0. Y esto es por la propiedad 1, ¿sí? Hay que mencionar que es la propiedad porque todas las filas. Veamos la siguiente propiedad. Si supongamos que tengo una matriz donde noto que toda una fila está multiplicada por un número. Por ejemplo, esta fila está multiplicada toda por 2. Son todos números pares. No importa lo que haya debajo, pero noto eso sobre esta propiedad. Si yo desarrollo sobre esa fila, todos los numeritos con los que yo hago el desarrollo están multiplicados por 2.
Es decir, que yo este determinante, recuerda que estamos mirando el determinante de esa matriz, lo voy a poner con la palabra determinante para no confundirte con la matriz. Ese determinante yo le puedo sacar un 2 por fuera del cálculo. Si yo saco un 2 por fuera del cálculo, el desarrollo me va a quedar con una matriz con números más chicos. Y eso favorece un montón el cálculo que tenga que hacer después. Por lo tanto, cuando vos notes que hay un número que está multiplicando toda una fila, sácalo por fuera de tu cálculo del determinante antes de ponerte a desarrollar. Eso hace que incluso, acá tienes un ejemplo, pero incluso con más números que puedas sacar, lo puedas sacar varias veces. Por cada fila que quieras o cada columna que quieras, puedes sacar un número. Y así el determinante que tenías al comienzo con números grandes, puedes sacar varios factores hacia afuera. Esto es muy útil, en particular cuando una matriz está toda multiplicada por algún número. Pongo un ejemplo para que lo puedas mirar. Por ejemplo, si yo sé que el determinante de una matriz, que necesito el determinante de una matriz multiplicada por 2. Esa matriz, cuando está multiplicada por 2, yo puedo sacar ese 2 que está multiplicando a todas las filas de A hacia afuera. Por cada lugar, por cada fila que yo estoy sacando, tengo que sacar el número 2. Ahora, lo importante acá es registrar qué tamaño tiene esa matriz. Si esa matriz A tiene tamaño 5 por 5, me estoy dando cuenta que la matriz tiene 5 filas. Por lo tanto, cuando yo coloque el 2 del lado de afuera, tengo que ponerlo a 5 veces, o sea, con potencia 5. Y esto es lo que me está diciendo esta propiedad. Cada vez que vos tengas una matriz multiplicada por 2, toda entera, es porque todas sus filas se multiplicaron por 2, puedes sacar el 2 hacia afuera del determinante, pero las veces que haya sido multiplicada, todas las filas tendría que multiplicar, entonces lo voy a sacar 5 veces. Pasemos a otro ejemplo. Si ubico una matriz y quiero hacer una modificación, una operación, como por ejemplo, reubicar una fila que tenía en otro lugar, en el lugar de otra fila, es decir, cuando hago una operación de intercambiar dos filas, ¿sí? Lo que va a afectar en ese intercambio es que me va a cambiar el signo del determinante. Todos los signos se me van a cambiar y entonces tengo que agregar un menos delante del nuevo cálculo. Otra operación que también muchas veces utilizamos y que quizás hay que utilizar con mucho más cuidado es una operación muy similar a la de Gauss, pero relativamente diferente. ¿Por qué? Porque uno puede cambiar una fila, en este caso la fila 2, por una combinación de esa fila, ¿sí? Por una combinación de esa fila menos otra fila. Es decir, una operación que arranque con la misma fila. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones. Te deja invariante el determinante, este determinante no cambia, pero hay que tener cuidado con la elección, porque a veces uno quiere, por ejemplo, en un determinante en el que arrancaba con esta operación, hacer operaciones de Gauss cualesquiera, es decir, por ejemplo, cambiar la fila 2 por 2 veces la fila 1 menos 3 veces la fila 2. Sin embargo, esta operación no está permitida. ¿Por qué? Porque no arranca con la fila 2. No puedo hacer esta operación. El determinante me va a cambiar rotundamente. Para que no cambie, tiene que ser una operación que arranque con la fila 2 y después le agregue, le sume o le reste algo de la fila 1. Restarle, en todo caso, 2/3 de la fila 1.
pero esta sí está habilitada, mientras que esta no. Por eso hay que tener cuidado con el cálculo usando la operación de Gauss. No es cualquier operación. Sigamos un poquito más. Supongamos que ahora vamos a hacer una operación, pero en vez de sumar o restar, noto que una de las filas, cuando la sumo o la resto, me queda totalmente nula. ¿Por qué puede pasar esto? Voy a poner un ejemplo concreto. Supongamos que en este caso la fila que tengo abajo es justo el doble de la fila de arriba. ¿Sí? Si eso ocurre cuando yo a esta fila, fila 2, le reste 2 veces la fila 1, vamos a notar que ese determinante va a cambiar por todos ceros abajo. Y esta operación está habilitada. ¿Sí? La fila 2 se va a cambiar por fila 2 menos 2 veces la fila 1. Como esta operación, la propiedad 4, la puedo aplicar incluso cuando las filas son proporcionales, ya puedo usar esta propiedad que es la 5. Si dos filas ya sabés que una es el doble de la otra, directamente podés poner que el determinante te da 0. Es una combinación de la propiedad 4, pero más fácil. Cuando veas que sean múltiplos, pon 0 directamente el determinante. Vamos a las siguientes. Las siguientes propiedades también tienen que ver con esto de aplicar alguna propiedad sobre las matrices. Y esta en particular es bastante complicada de entender. ¿Por qué? Porque lo que hace es tratar de disociar el determinante para que le queden números más chicos. ¿Cómo podemos disociar? Si yo al 3 lo puedo disociar como una suma entre 0 y 3, y al 5 lo disocio también como una suma entre 1 y 4, puedo separar con una suma los determinantes. Esta es una separación, una disociación, ¿sí? Separo siempre y cuando disocio los numeritos en una suma, ¿sí? Entonces se pueden, el determinante de una matriz, separarla en el determinante de dos matrices, que quizás tengan números más chicos de los que estoy habituada a hacer. Entonces puede ser que estos cálculos sean más rápidos de hacer. En particular, este primer cálculo es fácil de hacer por lo siguiente. La matriz con la que estoy trabajando está triangulada. Entonces, cuando haga este cálculo va a ser 9 por 1. Eso ocurre en general. La propiedad 7 me dice eso. Si una matriz está triangulada, es decir, si todos los números debajo de la diagonal tienen 0, el determinante de esa matriz, cuando uno lo desarrolla, el determinante va a ser la multiplicación de los números en la diagonal. Y es fácil calcularlo. Ya sea triangular por arriba o triangular para abajo, el cálculo va a ser el mismo. Por último, tratemos de ver qué pasa con operaciones que ya conocemos. En particular, la operación de transponer deja el determinante igual. Es decir, el determinante de la matriz original coincide con el determinante de la matriz transpuesta. En una multiplicación podemos separar los determinantes. Y como lo podemos hacer en una multiplicación, también lo podemos hacer en una potencia. Por último, podemos incluso calcular el determinante de la matriz inversa, como 1 sobre el determinante de A. No es necesario hacer la operación interna. Directamente aplicando la propiedad podemos sacar el determinante sabiendo el determinante de la matriz original. Repasa un poco todas estas propiedades para la próxima clase práctica, donde vamos a combinar varias para calcular un determinante. Para el video en cada uno de los cálculos sí es necesario repasar. Hasta luego.